34 minutos pasaron de la hora 18. Continuamos con la programación de En Avenidas. Yo les voy contando que hace unos días conocimos la noticia que a través de la aprobación de la ordenanza 5604-2025 se declaró al partido de Olavarría como Pago Martín Fierrista, una iniciativa que busca poner en valor la identidad cultural y el arraigo, ¿no?, de las expresiones tradicionales y literarias vinculadas a la obra El Gaucho Martín Fierro. Y en ese sentido estamos en comunicación telefónica con uno de los impulsores del proyecto. Estamos hablando con Gustavo Monforte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, audiencia? ¿Cómo andas vos? Bien, todo bien. Muy bien, acá. Perfecto. Me alegro. Gustavo, bueno, arrancar preguntándote sobre esta insignia que ha recibido la ciudad de Olavarría. ¿En qué consiste puntualmente? Sí, yo quiero aclarar antes que nada que esto que para mí es muy importante, porque en realidad se le rinde homenaje también a Adolfo Rocha Campos. Okay. Y el proyecto es enteramente escrito por él hace muchos años, pero cuando digo muchos, 50. Yo tuve acceso por primera vez a lo que él escribió, que se llama El ámbito geográfico del Martín Fierro, allá por los 90. Él escribe ese trabajo, pero ya lo tenía desde los 70, el trabajo. En los 90 se da difusión acá, en el local, en Azul, se distribuyen una serie de libritos, y ahí quedó tapado, ahí en la historia. Pero digo, me parece justo que la comunidad reconozca ahora el mérito de Rocha y su grandeza de invitar a otros investigadores, que en general no sucede cuando uno tiene un proyecto, es de uno y nada más, y él nos incorpora a Juan Waldemar Wally y a mí para que lo presentemos juntos. Yo digo, yo no tengo problema en acompañarte, pero déjame que me ponga a hilar finito si podemos aportar alguna cosa para que no queden cabos sueltos en la presentación del proyecto. Él abre el expediente, presenta el proyecto, yo le aporto en la parte de investigación de lo que es el nudo central de la propuesta, que es que una parte del Martín Fierro, del poema del Martín Fierro escrito por Hernández, se desarrolla luego que es enviado a la frontera, en el área de frontera que es exactamente en el actual partido de Olavarría. Bien. Entonces a partir de ahí es donde nosotros empezamos a afinar el lápiz con respecto a qué es área de frontera y qué es la frontera sur en ese momento a cargo de Álvaro Barros. Digo en ese momento porque el poema, si bien no tiene fechas específicas, ¿no?, ni muy pocas referencias territoriales ni temporales, hay indicios, como lo que hace Rocha, es estudiar todos esos indicios durante mucho tiempo, que indican que fue escrito en forma contemporánea en el momento de la salida del Martín Fierro, por lo que estaba sucediendo en la realidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces, cuando vemos el tema del área de la frontera, ahí nos podemos charlar con Rocha. Rocha dice que donde se menciona que hay sierras y lomadas, es acá. Pero hay otros autores que dicen que es Tandil, que también hay sierras, y otros dicen Azul, que también hay sierras. Pero lo que nosotros ponemos en observación es que en este periodo que se escribe, que es en gobierno de Sarmiento, el área de frontera sur es específicamente acá. Y las únicas serranías que hay en toda la línea de frontera, desde el contacto con Santa Fe hasta el mar, esa franja defendida por fortines y fuertes, el único lugar donde hay sierras enfrente es acá. El Quilauquen, desde Blanca Grande hasta la China por lo menos, y las dos hermanas, Cerro La China y las dos hermanas, son las sierras que están enfrente, que se ven. ¿Se ven desde dónde? Desde la comandancia, desde la línea de Fortines. ¿Cuál es la comandancia en el 69? Blanca Grande. Y ha sido, en el año anterior, Olavarría. Bien. Cuando se hace cargo de la frontera sur, nuestro fundador, el coronel Álvaro Barros, trae la comandancia desde Azul a Olavarría, todavía no fundado, en el 66, a un año antes. Barros está a cargo de la comandancia entre 1866 y 1869, y en el 69
lo desplazan y se hace cargo Borges. Coronel Borges lleva la comandancia a Blanca Grande. Quiere decir que en el área de frontera que ocupa el territorio de la Barría hay dos comandancias que están dentro del poema mencionados, las comandancias y los coroneles. Y ahí nosotros decimos que no puede haber sido un fortín, que tiene que ser un fuerte, una comandancia. En los fortines no hay ese grado militar, que es el coronel. Es un grado militar alto, equiparable a los cargos militares del ejército hoy, y que solo hay dos, que son Blanca Grande, donde tiene al frente Sierras, y Olavarría, donde tiene al frente Sierras. Ni en la frontera Costa Azul, que tiene la comandancia en Tres Arroyos, hay sierras cercanas, ni en la frontera oeste, que es 9 de julio, la comandancia, tampoco tiene sierras. Y después, yendo al poema en sí, para ubicarlo temporalmente, Rocha encuentra un dato donde el personaje menciona a un ministro, dice, ministro Gansa. Y el único ministro Gansa posible para esa fecha, para esa época, es Martín de Gainza, que casualmente es el ministro de Guerra y Marina de Sarmiento. Bien. Sarmiento, ¿cuánto estuvo en la presidencia? Entre 1868 y 1874, que es el periodo donde se escribe El Fierro. Muy bien. En 1872 es la primera edición, así que podemos acotarlo un poquito más y decir que fue escrito entre el 68-69 y 71-72. Entonces sabemos que es contemporáneo a los hechos. Sabemos que es contemporáneo por estas razones, a los hechos que se describen en el lugar. Y no hay otra forma de forzar otro lugar de frontera con sierras al frente que no sea el partido de la Barría. Entonces, yo en su momento ni bien lo vi y le hice la devolución, digo, me pareció muy original, y la idea que tuvo me pareció también genial. Entonces se presentó el proyecto en el Consejo Deliberante, se puso al público, lo presentamos también en el Centro Cultural, Hogar San José, y ahí hice una pequeña encuesta, la gente opinó, se hicieron desde el Instituto de Formación Docente, hicieron un aporte interesante también con respecto al tema de la identidad bonaerense, lo que hace a la identidad local, y bueno, y ahí se presentó al Consejo Deliberante, fue aprobado por mayoría, y yo creo que da para mucho más. Los concejales con muy buen criterio ampliaron la ordenanza, donde incluyen que todos los noviembres, durante el mes de noviembre, se hagan actividades relacionadas con Olavarría Pago Martín Fierri. Muy bien. Así que, bueno, quedamos contentos porque además en esa sección donde se aprobó por unanimidad, se le hizo un homenaje a Adolfo Rocha por todo el aporte que ha hecho desde su profesión como abogado hasta historiador, así que estuvo muy bueno. Muy bien, perfecto. Gustavo, consultarte un poco, bueno, mencionaste que este proyecto quizá inicia ya por los 70, por la década del 90, te sumás, pero digo, ¿cómo fueron también todos esos años de ir recolectando información? Me imagino que también charlando constantemente con profesionales de muchas disciplinas. ¿Me escuchás? Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás, Gustavo? Sí. Bien. Sí. ¿Escuchabas la pregunta, no? No la escuché. Va de vuelta. Mencionaste hoy que el proyecto iniciado en la década del 70, que vos te sumás allí por la década del 90, pero ¿cómo fueron todos esos años de trabajo, ¿no? Para ir recolectando la información? Me imagino que un trabajo en constante diálogo con profesionales de muchas disciplinas, ¿verdad? Sí, no, fundamentalmente esto, ya te digo, es una cosa que lo trabajó siempre. Yo me he dedicado a ver el tema histórico, por otra parte, al margen de esto, relacionado con el área de frontera, ¿no? Con la zona como área de frontera. Y como yo he participado en encuentros de historia acá, mi interés es la etapa de la formación del Estado-Nación.
Del gobierno de Mitre a Roca. Entonces siempre me he centrado en ver detalles de esa etapa. Pero no hemos trabajado en conjunto durante estos años este tema del fierro. Esto fue una cuestión de hace poco tiempo, donde cada uno empezó a ver desde su lugar lo que ya había hecho Rocha, qué le podíamos agregar. Pero sí, es un trabajo fino, porque en realidad para esto ha habido otros autores, desde, qué sé yo, hace 100 años, en 1920, ya hay alguien que está trabajando, que empezó a trabajar sobre una serie de cartas que habían aparecido, vía documentales, de un personaje que se llamaba Melitón Fierro, real, un personaje real, que es enviado al área de frontera a la zona de Azul, al Azul, dice. Y al comandante de frontera lo envían, y el comandante de frontera dice Álvaro Barros. La carta está, fue encontrada en la década del 20, varios la han rescatado esa carta, pero el personaje se llama Melitón Fierro. Pero aquí aparece otra cuestión, porque encuentran también posteriormente, en la década del 70, una carta recibiendo al reo de Álvaro Barros, que contesta y lo rebautiza, le pone el gaucho que me enviaron, Martín Fierro. Mira. Está escrito por Barros. Mira. Entonces acá aparece un personaje real que se llama Martín Fierro. Bueno, esta es otra vía que también investigó Rocha, la de la vía documental, y que también cae en la zona de Olavarría. ¿Por qué? Porque la comandancia en el 66, cuando es enviado, está en Olavarría. Y es Barros el que lo recibe, y el regimiento, es el 11 de Infantería de Línea, estuvo en 3 lados. En Tres Arroyos, con Barros, cuando estuvo de su jefe en la costa sur, y en Olavarría, con Barros, porque estaba a cargo de Barros, el 11 de Infantería de Línea. Y ahí es donde es enviado el reo Melitón Fierro, luego Martín Fierro. Así que por ambos lugares, Rocha ya lo había visto a esto desde hace tiempo y cita a todos los que investigaron antes, por supuesto. Bien. Pero bueno, como había investigadores que habían ubicado el lugar como probable, la zona de Tandil, nosotros decimos que es imposible para la época, porque Tandil es una retaguardia atrasada, para esa época es atrasada, porque estamos hablando de la frontera de la década del 50, 58. Para esa época está Tandil cerca y Azul. Para el 69 ya está retrogradado, porque ha habido avances parciales de frontera. Avances en sentido, digo, oeste, hacia el oeste. Desde Buenos Aires al oeste. Muy bien. Gustavo, quiero consultarte por último también. Bueno, mencionaste que en noviembre se estarán haciendo también actividades a partir de ahora respecto al Martín Fierro, pero ¿cuál es la importancia, ¿no?, de rescatar, de reconocer la obra de José Hernández, y también cómo impacta eso en la identidad cultural de Olavarría misma? ¿Cómo impacta? No sabría decir, pero esto va a ser a futuro. Bien. En el sentido que yo veo, digamos, que hay muchas cosas de la cuestión local y provincial, por eso tiene que ver con la identidad bonaerense también. Son muy escasos los trabajos que se han realizado con respecto a investigar el tema de la identidad, que nos identifica como bonaerenses. Digamos, estamos absorbidos por Buenos Aires, y a su vez para el interior somos Buenos Aires, y para Buenos Aires somos el interior. Claro. Entonces, los bonaerenses tenemos que desarrollar todo este tipo de cosas en cada distrito, en cada lugar, en cada región, que nos permitan trabajar esa identidad. Olavarría tiene muchas cosas que todavía no las tiene claras, digamos, en eso. Yo no soy de acá. Cuando vine, digo, ¿cómo es posible que nadie, si uno busca información sobre la minería, sea tan poco lo que hay? Claro. No hay escrito un resumen de la historia de la minería local. Entonces digo, eso hace la identidad, eso es identitario para Olavarría. Olavarría puede ser, alguien puede decir, no, pero el turismo carretera, sí, pero es secundario, son cosas secundarias. Loma Negra, lo que nosotros tenemos como identitario y fundacional es
la ganadería bovina en toda la provincia de Buenos Aires y en Argentina también, como importante, y la minería, los desarrollos económicos. Entonces, en eso me parece que todavía no hemos trabajado suficiente los que nos hemos dedicado a la historia para buscar todos los puntos que nos identifican. Este es un elemento, uno más, que puede servir. Vamos a ver qué pasa en el futuro, digamos, si esto se sigue trabajando, ¿no? O las próximas generaciones continúan con esto. Muy bien, perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y contarnos un poco sobre esto. Gracias a vos por el tiempo. Pasó. Cuando quieran. Ahí está. Seguimos charlando. Muy bien, muchísimas gracias. Gustavo Monforte pasó por el aire de En Avenidas, uno de los impulsores de este proyecto que ha declarado hace unos días nada más a la ciudad de Olavarría como Pago Martín Fierrista.